Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Damos paso a los titulares más destacados de la crónica informativa de la jornada. El Gobierno de la ciudad ha remitido al Ministerio de Sanidad la documentación correspondiente para poder acceder a la fase 2 que comenzaría el próximo lunes. Las expectativas son muy buenas. Ayer, hablando con el consejero de Sanidad, creo que la percepción es esa. Yo creo que vamos a poder pasar a la fase 2. Espero. Esta mañana han comenzado a realizarse los test rápidos de coronavirus en la antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico. El consejero de Sanidad ha querido presenciar la puesta en marcha de una iniciativa que ya fue anunciada por el Gobierno local. Así arrancamos ya el repaso a la actualidad de este miércoles 20 de mayo. Comenzamos. El Gobierno de la Nación no prevé financiar en breve las subvenciones nominativas que debe a Ceuta. Así ha informado desde la Cámara Alta al senador por Ceuta, David Muñoz Arbona. De este modo, el Gobierno de la Nación no liberará para Ceuta los 7,2 millones de euros tan necesarios para nuestra ciudad, sin contar con los de 2020, estando ya casi a la mitad de año. Y esta tarde el consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, Javier Guerrero, acompañado de técnicos de la consejería, ha mantenido una reunión vía telemática desde el Palacio de la Asamblea con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para valorar y analizar la situación de la ciudad en el proceso de desescalada. Ambos políticos han coincidido en la situación epidemiológica favorable de Ceuta, que la sitúa en una situación positiva para avanzar a la fase 2 de la desescalada, situación que se dará a conocer oficialmente el próximo viernes, día 22. El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana la orden por la que el uso de la mascarilla pasa a ser obligatorio en espacios cerrados y en la vía pública siempre y cuando no sea posible mantener la distancia de 2 metros. Esta orden cuenta además con algunas excepciones. Desde este jueves el uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Quedan obligados al uso de mascarillas en estos espacios las personas de 6 años en adelante. Esta obligación no será exigible en los siguientes supuestos: personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, desarrollo de actividades en las que por la propia naturaleza de estas resulte incompatible el uso de la mascarilla y por último causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Esta nueva obligación del uso de mascarillas se une a las recomendaciones de las autoridades sanitarias relativas al mantenimiento de la distancia interpersonal, la higiene de manos y el resto de medidas de prevención. Y esta mañana han comenzado a realizarse los test rápidos de coronavirus en la antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico. El consejero de Sanidad ha querido presenciar la puesta en marcha de una iniciativa que ya fue anunciada por el Gobierno local. Y nos hemos venido hasta aquí, hasta la antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico, porque como sabéis en el día de hoy se están comenzando ya a realizar aquí los test, ¿no?, del coronavirus, los test rápidos que está realizando la ciudad autónoma. Para explicarnos esto un poquito más tenemos con nosotros al consejero de Sanidad, Javier Guerrero. Muy buenas. Bueno, consejero, primera jornada de esta realización de test. ¿Cómo se ha organizado y a quién se están realizando hoy estos test rápidos? Bueno, esto era un compromiso que había adquirido el presidente de la ciudad y que había adquirido toda la ciudad, de realizar los test fundamentalmente a todo el personal vulnerable, a todo el personal de riesgo y a todo el personal que estuviera en primera línea durante esta pandemia. Sí es verdad que
nosotros lo que hemos hecho ahora ha sido montarlo aquí, dirigido a todo el personal que tenemos y a todo el personal que podamos hacerlo. Sí es cierto que ya hay muchos colectivos que se han hecho, otros se están haciendo y estamos trabajando con colectivos de policía, con TRACE y con otros elementos muy importantes. Ya ha llegado el momento de hacerlo a todo lo que podamos, siempre controlando la vulnerabilidad y el riesgo de las personas. Y ellos van a ser los primeros de todos los estamentos que podamos hacerlo por el bien. Sí es cierto que hay mucha controversia en relación a los test, se hablaba de test, como dicen, pero está claro que no es la panacea, pero sí nos sirve para valorar el estado inmunológico de una ciudadanía y por lo tanto de una población. Y eso para nosotros es muy importante de cara al futuro y de cara a la desescalada, conocer todo el estado inmunológico de todas las personas que se lo podamos hacer. El jefe del Servicio de Medicina Preventiva del INGESA ha criticado hoy a los irresponsables que no cumplen las recomendaciones y obligaciones sanitarias, tales como el uso de mascarilla o el mantenimiento de la distancia social. Es más, Julián Domínguez afirma que a estas personas hay que señalarlas con el dedo. La gente tiene que entender eso. Aquí hemos tenido 4 muertos. Yo no quiero que vuelva a haber más muertos, no quiero que vuelva a haber más enfermos, no quiero que se contagie nadie más. Bien, si hay casos esporádicos, que es posible, siempre puede haber un error. Yo creo que la gran mayoría de la gente es, y hay que agradecérselo a todo el mundo, ¿no? Eso es lo primero, es responsable. Pero unos pocos irresponsables, unos pocos, que pueden ser cualquier persona de cualquier característica, nos sorprendería ver cómo hay gente, incluso de servicios esenciales, incluso pues también en algún caso ha sido del área sanitaria o del área de las fuerzas de orden público, no han respetado esas normas. Y son normas que ahora mismo cívicas, son normas de civismo, son normas en las cuales lo que se pretende es que tú protejas al otro, porque realmente no te proteges tú en ese caso. Si tú cumples eso, cumplimos o conseguimos prevenir el que sigan apareciendo casos. Por tanto, ¿somos responsables? Sí, en general la sociedad lo ha sido. Si no, no hubiera bajado la curva y el número de contagios de una forma tan radical. Pero claro, esos pocos que no lo son, pues digamos que hay que señalarlos con el dedo. No sé, yo me he montado hoy en un ascensor y la persona que estaba conmigo, pues le ha dado igual. En vez de quedarse fuera porque no llevaba mascarilla, pues le ha dado igual. Acuden los sindicatos, aducen que no les gusta el sistema, que no les parece adecuado, que no creen que sea el interlocutor válido, que, en fin, una serie de razones que, evidentemente están en el saber exactamente o el conocimiento exacto de los sindicatos por qué no acuden a esas reuniones. El Gobierno de la ciudad se muestra sorprendido de la postura de los sindicatos de no asistir a las reuniones del Plan de Reactivación Económica de Ceuta presentado el pasado mes de febrero para buscar una alternativa al modelo económico local. Tampoco entiende el Ejecutivo de Juan Vivas que Delegación de Gobierno señale que no hay más reuniones de esta naturaleza mientras los sindicatos continúen en su postura de inasistencia. La ciudad no comprende la postura de los sindicatos para no asistir a las reuniones para la búsqueda de una alternativa al actual modelo económico. Hay otra reunión posterior este lunes, la última que se ha celebrado, que en la que vuelve otra vez a invitarse a los sindicatos, se está invitada la delegación y lo que se trata es de sacar adelante ese plan, esas medidas. Tampoco que Delegación del Gobierno ponga condiciones a que sin los sindicatos no hay razones para continuar con estas reuniones en las que participan Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, grupos políticos, 2 técnicos de la Administración local y la propia Delegación del Gobierno. La delegación comparece en esa reunión, tanto en la primera como en la segunda, si bien, pues durante esta última reunión la delegación pretende que suspendamos este tipo de reuniones, que suspendamos el trabajo que se está haciendo a la espera de que los sindicatos se sumen. Es una situación un poco extraña porque realmente los sindicatos estaban invitados desde el primer momento y, pues por lo que sea, por la causa que sea, la delegación
insiste en que no quieren que arranque estas reuniones si no están presentes los sindicatos. Curiosamente, unas reuniones que ellos han mantenido, la delegación ha mantenido reuniones con sindicatos y con empresarios y en las que nos han dejado fuera. Bueno, han dejado fuera a la Administración local. Entendemos que es un error. Nosotros seguimos abiertos y seguimos invitando a todos los actores políticos y sociales de la ciudad, seguimos abiertos a esa participación, a que estén ahí, porque creemos que es necesario para el futuro de los ceutíes. Y este documento que se presenta, este plan, es un plan abierto. Es un plan abierto, es decir, se presenta una serie de medidas que se van a consensuar, habrá algunas que no salgan, otras que sí, y habrá algunas que se añadan o que se modifiquen. Es decir, la idea es trabajar sobre ese plan, pero de una forma totalmente abierta. Preguntado Carlos Rontomé acerca de si pudiera existir algún tipo de boicot al respecto, el portavoz adjunto del Gobierno no ha sido rotundo en este sentido, aunque sí reconoce que las reuniones delegación-sindicatos se iniciaron con posterioridad a la iniciativa promovida por el Ejecutivo local en el pasado mes de febrero. A este respecto, el Partido Popular muestra la extrañeza que le produce que la ciudad invite a todos los actores necesarios, incluida la delegación de gobierno, y que ésta, de forma paralela, convoque una mesa de diálogo de la que está excluida la administración local. Más extraño le resulta, dice en un comunicado de prensa, su pretensión expuesta el pasado lunes de que, a pesar de la necesidad urgente de soluciones, se paralicen los trabajos sobre el plan hasta que no se incorporen los sindicatos, añadiendo además un elemento de intromisión de la Administración del Estado en el ámbito de la representación política de la ciudad, al condicionar el avance de las reuniones a la participación de los 2 diputados no adscritos en el grupo de trabajo. El Gobierno de la ciudad ya ha enviado la información que se le ha requerido para cumplir los parámetros que permitan el pase a la fase 2 la próxima semana, cuestión en la que parece que hay plena confianza en que sea así a tenor de los datos que se vienen registrando. En cuanto a la repatriación de los inmigrantes, Carlos Rontomé ha manifestado que en el caso de pasar a la fase 2 sería absurdo mantener el Polideportivo de la Libertad como recurso de albergue temporal y tampoco tendría finalidad confinar a los inmigrantes en la nueva nave del Tarajal. Ayer, hablando con el consejero de Sanidad, creo que la percepción es esa. Yo creo que vamos a poder pasar a la fase 2, espero. Si entramos en la fase 2 de desescalada, lo cierto es que no tiene sentido tener a las personas retenidas dentro del polideportivo. Es un absurdo. Entonces, sería absurdo mantener ese recurso, que además, ya hemos dicho, que tiene unas limitaciones importantes desde el punto de vista de seguridad y demás, y humanitario. Y creo que lo importante es que sería conveniente cerrar ese recurso en el momento que pasemos a la fase 2, evidentemente. La nueva del Tarajal, de momento, si efectivamente se produce el cierre de la Libertad y no hace falta confinar a los marroquíes que se han quedado atrapados en la ciudad, pues evidentemente seguramente se va a paralizar. Se va a dejar paralizada hasta ver cómo cambia, si cambia la situación o que si se necesita ese recurso o no. 3 nuevos curados y ningún positivo son los datos registrados en el parte médico de esta tarde, según información de Ingesa. Los curados ascienden ya a 169. El joven de 23 años que se cayó en la tarde de ayer de un 4º piso de un edificio de la avenida de Otero ha sido evacuado esta mañana. Como saben, continuaba en el hospital universitario en observación y estable. Según Ingesa, presenta politraumatismos y tuvo la suerte de que un árbol frenó su caída. Si no llega a ser por el árbol, probablemente su estado sería muy distinto. Con la fase 2 llegará la apertura de las jefaturas provinciales de tráfico. Será de forma gradual y la atención presencial al público se realizará igualmente mediante cita previa. La entrada en la fase 2, que Ceuta ha solicitado, supondrá, entre otras cosas, la reapertura de forma gradual y progresiva de las jefaturas provinciales de tráfico. La atención presencial al público se realizará al igual que antes de la pandemia, mediante cita previa, solicitándola en el 060 o por Internet. Se han implementado en las jefaturas los procedimientos de seguridad y salud pública establecidos por el Ministerio de Sanidad para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y de los empleados públicos. Con la reapertura de las jefaturas se empieza a recuperar parte de los servicios que presta el organismo.
Muchas de las gestiones administrativas relacionadas con vehículos y conductores se pueden realizar por teléfono o a través de la sede electrónica sin tener que solicitar cita previa ni acudir a la jefatura provincial. A partir del próximo lunes 25 de mayo, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, se reanuda la atención al público en las oficinas de la Dirección Territorial y Centro Base de Personas con Discapacidad del Inserso de Ceuta, en Avenida de África sin número. Debido a la crisis sanitaria, solo se podrá acceder a dichas oficinas si se dispone de cita previa. Dicha cita podrá obtenerse en el teléfono 856 20 55 40 de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y en la sede electrónica del Inserso en el enlace a la cita. Para obtener información general también disponen del teléfono 956 52 29 07 y del correo electrónico dpceuta@inserso.es. También se abrirá el próximo lunes la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Los usuarios deberán concertar cita previa para retirar los libros que deseen consultar y la devolución se hará utilizando el buzón exterior. Las instalaciones permanecerán abiertas de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 y los usuarios serán atendidos de manera individual. Los apoyos del Partido Socialista permitirán al Gobierno prolongar durante 15 días más una nueva prórroga del estado de alarma que el Ejecutivo de Sánchez pretendía alargar durante un mes. El estado de alarma ha sido efectivo para todos los territorios y, en consecuencia, ha beneficiado al conjunto de la ciudadanía española. La segunda lección es que el camino que estamos recorriendo juntos, y también esto me gustaría subrayarlo y agradecerlo además a esta Cámara, a la mayoría parlamentaria de esta Cámara, que ha respaldado durante estas largas semanas la prórroga del estado de alarma, es el único camino posible para combatir con eficacia al virus. La prudencia, la cautela y la seguridad como guía han resultado vitales para poder frenar la propagación del virus. Nuestro grupo y otros le pedimos un plan B, pero hoy vuelve a traer aquí su fallido plan A, y casi multiplicado por 2, si no hubiera tenido que darle el enésimo bandazo y volver a dejar en agua de borrajas las resoluciones de su Consejo de Ministros. El resultado es el plan D de siempre: deuda, déficit, despilfarro, desempleo y depresión. Esa es su vieja normalidad, la de 1996, la del 2011 y la de hoy. Continuamos hablando del debate en el Congreso de los Diputados. Santiago Abascal, líder de Vox, ha arremetido contra un gobierno culpable de la muerte de miles de compatriotas. Abascal ha señalado muy especialmente al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al que acusa de llamar a la guerra civil. También ha criticado duramente a Ciudadanos por el apoyo de este partido a la nueva prórroga, al que ha acusado de haberse puesto del lado de la banda de Sánchez. Santiago Abascal ha aprovechado su intervención para realizar un llamamiento a la participación en la protesta que su partido ha convocado para este fin de semana. Por su parte, Ciudadanos ha defendido su voto afirmativo a la nueva prórroga. Escuchamos a continuación los portavoces de ambos partidos. Usted, señor Sánchez, y usted, señor Iglesias, creo que no tienen ni remedio, ni escrúpulos, ni disculpa. Y por eso quiero hacer un llamamiento desde esta tribuna a todos los españoles, voten lo que voten, vivan donde vivan, a que se unan a la caravana de vehículos del día 23 de marzo para exigir la dimisión de un gobierno que con su gestión criminal ha llevado a la ruina a millones de españoles y a la muerte a miles. Señor Sánchez y señor Iglesias, paguen y váyanse de una vez. Y los señores del no radical, los que siempre votan que no, los que siempre utilizan el discurso épico e histórico. Miren, vayan a un hospital, miren a la cara al personal sanitario, miren a un médico, miren a un enfermero, miren a un celador y explíquenle, porque yo no podría, explíquenle por qué siempre votan no. Explíquenles cómo es posible que estén en favor de los contagios y de poner en riesgo a los sanitarios de este país.
Todos estamos enfadados, yo estoy enfadado, todos estamos perdiendo la paciencia. Es normal, el confinamiento es muy duro, pero hay que tomar decisiones con la cabeza, no con las tripas. El gobierno de Pedro Sánchez responde a Vox que no protestará ante Marruecos por el asedio a Ceuta y que ya evaluará la situación. A pesar de que dice ser consciente de las restricciones en la frontera, el Ejecutivo no anuncia medidas para revertir esta situación. Ceuta lleva meses sufriendo los efectos de la asfixia que Marruecos está ejerciendo sobre la frontera, evitando el paso de mercancías primero, dificultando el tránsito de pasajeros después y, por último, prohibiendo la entrada de pescado por el Tarajal. Por eso, esta fue una de las primeras cuestiones por las que interpeló al Gobierno la senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, tras tomar posesión de su cargo. La parlamentaria ceutí pedía al Ejecutivo de Pedro Sánchez que dijera qué medidas tiene pensado aplicar para paliar los efectos negativos de esta asfixia en Ceuta, y el Gobierno contesta ahora diciendo que está recabando información para evaluar la situación. A principios de marzo, la senadora de Vox por Ceuta advertía del colapso en la frontera que estaba provocando Marruecos e incidía en cómo este se debe a una estrategia de asedio y asfixia por parte del país vecino sobre las ciudades autónomas. Además, señalaba que de manera paralela al estrangulamiento de la economía ceutí se está potenciando el puerto de Tánger o estableciendo zonas francas en el norte de Marruecos. Merelo preguntaba al Gobierno si había emitido algún tipo de protesta ante esta situación que advertía vulnera las relaciones de buena vecindad. Asimismo, pedía información sobre qué medidas tenía pensado adoptar el Ejecutivo para paliar la asfixia que está sufriendo Ceuta y por la que resultan perjudicados el comercio y el turismo. Y por último, la senadora preguntaba por la intención de aplicar medidas como la retorsión o contramedidas. Ahora el Ejecutivo ha contestado y lo ha hecho afirmando que es consciente del aumento de las restricciones al tráfico de determinados productos impuestas unilateralmente por Marruecos en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. Sin embargo, lejos de anunciar medidas para apoyar a ambas ciudades o para frenar las pretensiones de Marruecos, el Gobierno de Sánchez se justifica diciendo que está en contacto con las delegadas del Gobierno de ambas ciudades y otros departamentos ministeriales para recabar toda la información de la actual situación, así como la normativa aplicable necesaria para hacer una evaluación de las consecuencias generadas y analizar de manera coordinada las correspondientes vías de actuación en el actual contexto. Para Vox Ceuta, esta respuesta evidencia que hasta ahora no se ha hecho nada y que el Gobierno sigue dando largas a los problemas de la ciudad. Y es que de las medidas a adoptar, el Ejecutivo solo habla de intenciones a futuro, como que está prevista una próxima reunión a nivel de los directores generales de aduanas de España y Marruecos para tratar estas cuestiones y comprender el objetivo y alcance de las medidas adoptadas. Por último, para Vox, el Gobierno está claudicando una vez más a las imposiciones de Marruecos, ya que en su respuesta a Merelo insiste en que las relaciones bilaterales entre España y el vecino país se basan en el diálogo, el respeto y el entendimiento mutuos. El grupo parlamentario Vox ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para adoptar medidas excepcionales en las prestaciones por ERTE de las familias numerosas. Vox considera necesario una reforma normativa para incrementar el límite máximo de la cuantía de las prestaciones que reciben los trabajadores afectados por un ERTE con más de 2 hijos a cargo. Además, la propuesta de Vox en el Congreso considera necesario extender dichas medidas a los trabajadores autónomos que han sido reconocidos como perceptores de ayudas por cese de actividad y que tengan a su cargo hijos, independientemente del número. Además, insta al Gobierno al pago de las cuantías por hijo a cargo a los trabajadores con derecho a percibirlas que a fecha de 13 de mayo siguen sin ser entregadas. MDIC considera que es necesario exigir un plan de viabilidad a la Sociedad Municipal Parque Marítimo del Mediterráneo, ya que tras darse a conocer sus cuentas se ha apreciado un déficit estructural de casi 2,5 millones de euros en la explotación de 2019. MDIC considera necesario un cambio radical en la explotación del parque, ya que el 75% de sus ingresos provienen de la pista de pádel. Además, MDIC afirma que debido a la crisis del COVID-19 se pretenden anular todos los bonos vendidos, sin base legal para ello, hecho que daría lugar a la reclamación de los abonados al vulnerar sus derechos. Además, consideran que la venta de entradas por Internet sin garantías puede dar lugar a su reventa.
Se lo contábamos esta mañana en directo. Hoy ha tenido lugar la segunda jornada de paros parciales por parte de los trabajadores de la empresa de autobuses Jadú Almadraba. Desde el comité de empresa han acusado al gobierno local de no estar interesados en solucionar esta situación, ya que a su juicio echan balones fuera y son los culpables de esta situación. Esta mañana en el parón de las 11 ha estado nuestra compañera Paola Castaño. Este parón que comenzaba ayer, que se repite hoy, como podéis ver, están aquí todos los autobuses de nuevo, todos parados, fuera de servicio, sumándose así a este parón. Lo que sí tenemos también como novedad es que desde ayer se daba una respuesta por parte de la ciudad para preguntarle al respecto. Tenemos aquí con nosotros al representante del comité de empresa, a José Antonio Blanco. Bueno, desde la ciudad decían ayer que se habían requerido informes a la Abogacía del Estado y al Ministerio de Transportes para solicitar, ¿no?, esos fondos extraordinarios de compensación para el servicio de transportes urbanos por la caída además que han tenido de ingresos por el estado de alarma. ¿Es esta una solución de la que pudierais esperar vosotros desde el comité de empresa? De ninguna manera, esto no es ninguna solución. Eso, como se dice coloquialmente hablando, es echar balones fuera. El ayuntamiento está mirando hacia otro lado y está echando balones fuera, porque esa solución es a largo plazo. O sea, si han pedido esos fondos, que no se sabe si van a venir, si los van a conceder y si van a venir, cuándo van a venir, cuando el problema es inminente. El problema lo están viviendo ahora los usuarios, que no pueden montarse en el autobús, y nosotros que no podemos cobrar. Y ellos están mirando a otro lado, preguntando a la abogacía del Estado. Cuando el problema lo tienen ellos, tienen que solucionar ellos. Aquí hay un desequilibrio económico de la empresa y ellos tienen que estar obligados a restablecer el equilibrio económico de la empresa, porque esto es una concesión administrativa, que ahora mismo no es concesión administrativa porque ha cumplido, porque ellos no han renovado la concesión. O sea, todo el problema lo han generado ellos, por su incompetencia y por su falta de trabajo. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras solicita de manera urgente una reunión con Alberto Gaitán, portavoz del Gobierno de la ciudad, para tratar el conflicto que a día de hoy mantienen los trabajadores con la empresa Jadú Almadraba. Según Comisiones Obreras, el objetivo de dicha reunión es ofrecer posibles soluciones a un conflicto que está repercutiendo en la ciudadanía. Para ello, afirman que ante la convocatoria de una huelga indefinida para el próximo 9 de junio, que esperan desconvocar si cambia la situación, aspiran a albergar posibles soluciones ante la falta de resolución por parte de la ciudad o la citada empresa. Prorrogados 6 meses las autorizaciones de residencia y trabajo de extranjeros. El Boletín Oficial del Estado publica hoy esta norma que regula además la prórroga automática de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una residencia de larga duración, así como las estancias menores de 90 días. El objetivo es el de evitar que una vez que se levante el estado de alarma, los extranjeros puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida, por lo que se hace necesario proceder a prorrogar de forma automática todas aquellas autorizaciones que venzan durante la vigencia del estado de alarma, así como de aquellas que vencieron en los 3 meses previos a su declaración. Los despachos de abogados multiplican por 5 las consultas sobre la ley de segunda oportunidad. A estas alturas ya ha quedado claro que la actual crisis sanitaria derivará en una grave crisis económica que perjudicará a miles de familias y empresas. En este contexto, los despachos de abogados han multiplicado por 5 a lo largo de las últimas semanas el número de solicitudes que reciben de clientes preguntando dudas sobre la ley de la segunda oportunidad. Esta ley fue aprobada en España en el año 2015 y representa una reducción de la carga financiera mediante una reestructuración del pago de las deudas de empresarios autónomos. Y puede suponer un salvavidas para miles de familias que se encuentran en un grave estado de insolvencia. Es que lo de la ley de segunda oportunidad no es nueva. Realmente eso fue una modificación de la ley concursal, que por cierto recientemente también se ha vuelto a reformar. O sea, la actividad legislativa del Ejecutivo durante esta cuarentena ha sido tremenda y bueno, lo que establece es la facultad que tienen, es un sistema muy parecido al de la bancarrota americana. Si un particular, el de las empresas ya sabemos que existía, una empresa se declara en concurso de acreedores, no puede satisfacer
sus obligaciones, bueno, tiene ciertos privilegios con el fin de que se mantenga, de evitar la quiebra de la empresa, que continúa la actividad. En caso de los particulares, pues una situación similar. En la práctica, esta ley permite, por tanto, que un particular o un autónomo en una situación económica extrema pueda responder con su patrimonio a cambio de verse liberado de la totalidad de su deuda. Hay que pensar que muchas familias no han cobrado nada desde el pasado mes de marzo, por lo cual la situación es crítica. De los despachos ayudan a los clientes a ser considerados deudores de buena fe para que puedan exonerarse del total de sus deudas. El único requisito importante es el de la buena fe, o sea, tiene que haber acudido a una reclamación extrajudicial. Y básicamente, pues lo que permite es, liquidando todos los bienes que tenga, empezar de cero. O sea, el deudor, que la persona física puede ser tanto particular como empresario, lo típico, un autónomo y demás, liquidando su patrimonio, empezaría otra vez de cero. Hay que seguir un procedimiento judicial que es bastante complejo y bueno, y tendría esa facultad, podría empezar otra vez de cero. Uno de los sectores que más ha acudido en las últimas semanas a los despachos de abogados para resolver cuestiones relacionadas con esta ley es de los autónomos. Este sector está viendo cómo muchas de las prestaciones no llegan, no reciben las ayudas y no se les condonan los alquileres, por lo que no pueden llegar a final de mes. Además, los hogares, con todos sus miembros en paro, ascendieron en los 3 primeros meses de este 2020 un 6% en comparación con los datos del trimestre anterior y se situaron en 1.073.800. Desde que se hizo el pago en su día. Y a partir de hoy no se podrán fabricar, distribuir o vender dentro del territorio nacional o de la Unión Europea las marcas comerciales de tabaco que contengan mentol. Finaliza así la moratoria establecida por la Unión Europea para los productos con aroma característico, ya sea como aroma presente en su composición o en cápsulas dosificadoras en filtros. Esta decisión parte del compromiso de los Estados miembros en la lucha contra el tabaquismo y busca sobre todo evitar que los jóvenes se acerquen a este hábito. A partir de hoy no se podrán fabricar, distribuir ni vender las marcas comerciales de tabaco que contengan mentol. La razón fundamental de la misma es que estos productos favorecen la introducción de nuevos consumidores de tabaco, sobre todo jóvenes, y dificultan la posibilidad de dejarlo. El mentol incluido dentro del producto sirve para enmascarar el sabor amargo del tabaco en combustión. Además, tiene un efecto anestésico y es capaz de adormecer la boca y la garganta. Tiene asimismo propiedades descongestionantes y refrescantes de las mucosas, por lo que enmascara el efecto irritante, el picor y la congestión de las vías respiratorias altas originado por el humo, haciéndolo más aceptable para el joven que se inicia en el consumo. El mentol tiene también un efecto dilatador de los alvéolos pulmonares. Esto provoca una absorción más rápida de la nicotina del tabaco por parte del consumidor, que tiene un potente efecto adictivo. Ello aumenta indirectamente el potencial adictivo del producto en su conjunto. El presidente del Camoens, Jesús Ortiz, está convencido de que su equipo se habría mantenido en la segunda división femenina de fútbol sala, aunque la Federación Española de Fútbol no hubiese decidido dar por finalizadas las competiciones no profesionales por la crisis sanitaria. Ortiz no se pronuncia sobre la continuidad de José Quintana en el banquillo del equipo naranja y admite que si el Hércules asciende, ve complicada la supervivencia de 2 equipos de Ceuta en la misma categoría. El presidente del Club Deportivo Luis de Camoens se ha mostrado convencido de que el conjunto naranja habría logrado la permanencia en la segunda femenina de fútbol sala, aunque la Federación Española de Fútbol hubiera decidido reanudar la competición en lugar de darla por finalizada por la crisis sanitaria del coronavirus. La decisión de la Federación me ha parecido totalmente correcta. Hay que tener en cuenta que estamos pasando por una crisis sanitaria y una pandemia que nos está azotando de una manera tremenda, y la vida está por encima del deporte o cualquier actividad deportiva. Sin embargo, nosotros estamos en una dinámica muy buena. Teníamos el equipo a 11 puntos del descenso, las niñas estaban batallando de una manera increíble y no me cabe duda que el objetivo se hubiese cumplido finalmente. Ortiz destaca el gran trabajo de las jugadoras del Camoens para tener más que encarrilada la permanencia. Todo el mérito de las chicas que con el pundonor, garra, sacrificio y lucha
lo han hecho posible en la pista como una auténtica guerrera, y pienso que teníamos un calendario favorable y que íbamos a conseguir el objetivo con holgura. El presidente del Camoens no se ha querido pronunciar sobre la continuidad de José Quintana en el banquillo naranja, aunque la decisión sobre su salida estaría ya tomada. En los próximos días vamos a celebrar una junta directiva donde se van a tomar decisiones importantes. Si el Hércules consigue el ascenso, Ceuta tendrá 2 equipos en Segunda Nacional la próxima temporada. Tener 2 equipos en la categoría de fútbol sala femenino en Ceuta es complicado, fundamentalmente porque las niñas no abundan en este deporte. Pero dicho esto, le deseo toda la suerte del mundo al Hércules en el playoff que va a realizar la próxima fecha, y espero y deseo que si el año que viene tenemos que coincidir en esta categoría, lo hagamos de una manera deportiva, y también espero y deseo que las relaciones institucionales sean tan buenas como las estamos teniendo hasta el día de hoy. Ortiz confía en que el Camoens pueda optar la próxima campaña a una permanencia sin apuros. Debe ser un proyecto ambicioso, un proyecto que pase porque el club, tanto a corto como a medio plazo, mantenga la categoría sin pasar apuros, pero sin embargo también tenemos que tener en cuenta que somos un club muy humilde. La situación económica, financiera que está atravesando el país indudablemente va a influir también en el fútbol. La petanca de Ceuta se prepara para retomar su actividad. La Federación Ceutí ha enviado a los clubes de la ciudad un protocolo de actuación para la reapertura de sus instalaciones. Entre las medidas de prevención será obligatorio el uso de mascarilla. La Federación de Petanca de Ceuta ha enviado a los clubes de la ciudad, el José Zurrón, los Rosales y el Norte de África, un protocolo de actuación que ha confeccionado y que ha recibido el visto bueno del Instituto Ceutí de Deportes para poder reabrir sus instalaciones dentro de las fases de desescalada impuestas por el Gobierno de la Nación. Los clubes se tendrán que comprometer a cumplir con dicho protocolo y disponer de los materiales de prevención necesarios, haciéndose responsables de ello los presidentes de cada club. Una vez que los clubes remitan a la Federación de Petanca de Ceuta el escrito comprometiéndose a cumplir las normas, esta informará al ICD y a partir de ahí cada club podrá tomar la determinación de la fecha de apertura de sus instalaciones, siendo obligatoria la desinfección de las mismas, la utilización de materiales de prevención, por ejemplo el uso de mascarillas será obligatorio, incluidos los jugadores, el aforo reducido y otras medidas de seguridad. La Federación de Petanca de Ceuta no se responsabiliza de cualquier incumplimiento por parte de los clubes de las normas tanto de la Organización Mundial de la Salud como de las autoridades sanitarias, la Federación Española de Petanca y las comunidades autónomas. Por otra parte, la Federación de Petanca de Ceuta le ha solicitado al consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Yamal Dris, que su área se encargue de la desinfección de las instalaciones de los diferentes clubes y de la sede federativa antes de su apertura, atendiendo a las normas de la ciudad y el ICD sobre la fase 2 de la desescalada del confinamiento por el COVID-19. Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para los próximos días. Para mañana jueves, cielos despejados y temperaturas entre los 18 grados de mínima y los 25 de máxima, viento de poniente. El viernes, cielos totalmente despejados con temperaturas que oscilarán entre los 18 de mínima y los 24 de máxima, viento de levante. La farmacia de guardia en el día de hoy es Pulla. El libro de la escritora Tula Fernández Maqueira, titulado La boca de los 100 besos, va a ser llevado a la gran pantalla tras ceder su autora los derechos audiovisuales de la novela a Antonio Donaire, un director de cine sevillano. La boca de los 100 besos, una apasionante novela que entremezcla el thriller y el drama, ubicada entre La Habana y el Miami moderno, es el libro cuya adaptación veremos materializar tras la cesión de los derechos audiovisuales por parte de su autora, Tula Fernández Maqueira. Por el momento, aún no se ha determinado si se convertirá en una serie o en un largometraje. No puedo daros más información porque no la tengo, carezco de ella, la verdad. Yo sí he cedido los derechos de la obra
Creo que todo lo que pueda venir es beneficioso para el libro, que es lo más interesante, bueno, y indirectamente para mí, los que hemos vivido esta aventura conmigo. Y bueno, y este señor ahora pues tiene esos derechos y bueno, tiene mucha ilusión, eso sí lo sé, está muy ilusionado con la historia. Sin duda, una nueva aventura para su escritora, que ha acogido esta propuesta con mucha ilusión y ganas de dar a conocer una nueva adaptación de su novela para llegar al mayor número de público posible. Bueno, me hace muchísima ilusión. Lo que pasa es que ciertamente es difícil de asimilar, quiero decir, no es nada sencillo recibir una llamada de un director de cine y me costó mucho asimilar que esto estaba sucediendo. La boca de los 100 besos es una novela que traslada al lector a un bello escenario donde el hilo conductor viene marcado por la pintura de un cuadro, entrelazando varias épocas, la actual con una narrativa realista y la de principio de siglo, con una prosa poética que engancha al lector desde la primera página. Nosotros nos vamos. Noticias Ceuta regresa mañana, como cada día, a las 8. Que pasen una muy feliz noche.